El llamado del océano. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de Veracruz con tonos dorados y carmesí. Carlos se inclinó sobre la baranda del barco, sintiendo la brisa salada acariciar su rostro. El heredero del mar se balanceaba suavemente sobre las olas, listo para otra noche de pesca. La tripulación charlaba animadamente mientras preparaban las redes. Para ellos, el mar era su hogar, pero también su verdugo. «Dicen que se ha llevado a otros», murmuró Santiago, el más viejo de los pescadores, mientras encendía un cigarro. Carlos soltó una carcajada. «Siempre dices esas cosas. Es el mar. Claro que algunos no regresan». «Pero esta vez es diferente», insistió Santiago, exhalando humo en la brisa nocturna. «No hay tormentas, no hay naufragios. Solo desaparecen, sin rastros». Carlos se encogió de hombros. Para él, el mar no era más que un trabajo. Las historias sobre criaturas y dioses antiguos eran solo supersticiones. Aún así, cuando la noche se cerró por completo sobre ellos y solo la luna iluminaba las aguas, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mientras lanzaban las redes, un sonido flotó en el aire. No era el viento ni el crujido del barco. Era una melodía suave, un canto que parecía provenir de las profundidades. Carlos se giró hacia Santiago, que estaba pálido. «Dios nos guarde», susurró el viejo. Los demás también lo habían escuchado. Un silencio tenso se apoderó de la tripulación. Carlos forzó una risa. «Solo es el viento. Vamos, sigamos trabajando». Pero nadie se movió. La canción continuaba, envolviéndolos como una marea invisible. Era hermosa, hipnótica. Carlos sintió que algo dentro de él vibraba al ritmo de la música. Cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió de nuevo, estaba solo. El heredero del mar se balanceaba suavemente en la inmensidad del océano. No había rastro de sus compañeros, ni las redes, ni los faroles encendidos. Nada. Solo el mar y el canto, ahora más fuerte, más nítido. Su corazón latía con fuerza mientras giraba sobre sí mismo, buscando algún signo de los demás. «¡Santiago! ¡José! ¡Luis!». Su voz se perdió en la noche. Unas olas rompieron contra el casco del barco, y en ese instante vio algo. Sombras en el agua. No peces, no tiburones. Algo más grande, más antiguo. Se movían en círculos bajo la embarcación. El canto ya no parecía solo una música, sino palabras en un idioma desconocido. Se cubrió los oídos, tratando de bloquear el sonido, pero era imposible. Venía de todas partes, de dentro de su cabeza, de su propio pecho. Sintiendo un frío paralizante, se arrastró hacia el timón, pero sus manos temblaban demasiado para sujetarlo. Algo emergió del agua. No era una criatura con ojos o garras. Era la propia oscuridad del mar tomando forma. Su piel era la misma negrura de las profundidades. Su boca abierta entonaba la melodía que Carlos ya conocía. 1.000.000 de voces salían de su garganta, llamándolo, pidiéndole que se uniera a ellas. Carlos quiso gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas. La criatura, si es que podía llamarse así, lo observaba sin ojos, sin rostro, y sin embargo, él sintió su mirada clavada en su alma. La canción llegó a su punto más alto. Carlos sintió su cuerpo flotar, como si el mar lo reclamara. Sus manos tocaron la madera del barco, pero la superficie ya no parecía sólida. Todo se disolvía, como un sueño a punto de terminar, o a punto de empezar. Y entonces, silencio. El heredero del mar amaneció en la costa, intacto, sin tripulación, sin redes, sin respuestas. Solo un hombre fue encontrado dentro, sentado en la cubierta con los ojos abiertos y vacíos. Respiraba, pero no hablaba. Solo movía los labios, como si siguiera cantando una melodía que nadie más podía escuchar. Carlos sostuvo el aire en sus pulmones cuando vio las sombras ascendiendo desde el fondo del mar. La música ahora venía desde dentro de su propia mente.
Bueno, Carlos, felicidades. Sobreviviste al océano, o al menos tu cuerpo lo hizo, porque cuando la voz que te llama está dentro de tu cabeza, ¿a dónde piensas huir? Bienvenidos a este rincón oscuro de la existencia, donde el miedo es el único espectador que nunca se va. Yo sé que sigues aquí, porque te encanta asustarte, así que ahórrame la molestia y suscríbete ahora. Vamos, hazlo. No querrás que algo se te aparezca en la esquina de tu cuarto esta noche. Y ya que hablamos de esquinas, dime, ¿alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad? No me refiero a una persona, me refiero a algo más alto, algo que no debería estar ahí, algo que no se mueve hasta que parpadeas. El hombre alto. El aire nocturno en Celaya era fresco y tranquilo, con solo unos pocos autos cruzando las calles desiertas. Santiago caminaba tambaleante por la acera, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Había salido tarde de la cantina con sus amigos, y ahora el eco de sus pasos lo acompañaba por las calles solitarias. Abuela siempre dice que no camine solo a estas horas, murmuró para sí mismo, recordando las advertencias de la mujer. Ella hablaba de cosas que merodeaban la ciudad en la madrugada, figuras que se quedaban quietas en las esquinas, esperando. Santiago nunca le había prestado atención, atribuyéndolo a supersticiones de pueblo, pero esa noche algo lo hizo estremecer. Cuando dobló en una calle angosta, lo vio. En la esquina opuesta, bajo la luz pálida del farol, había una figura, alta, demasiado alta. No se movía, no caminaba, solo estaba allí, inmóvil. Santiago sintió un nudo en el estómago. Parpadeó, frotó sus ojos. Cuando volvió a mirar, la figura había cambiado de posición. Seguía en la esquina, pero ahora un poco más cerca. «Debo estar viendo cosas», murmuró, intentando reír, aunque su garganta estaba seca. Aceleró el paso, sin atreverse a girar la cabeza. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Llegó a la siguiente intersección y, sin querer, volvió a mirar. La figura seguía allí, pero esta vez estaba en la esquina más próxima a él. El farol sobre su cabeza parpadeó y la luz se apagó por un instante. Santiago tragó saliva y apretó el paso. Su respiración era un jadeo irregular. El sonido de sus zapatillas golpeando el pavimento se sintió cada vez más fuerte en la quietud de la calle. «No mires, no mires, no mires», susurró, casi como un mantra. No pudo evitarlo. Volteó. La figura ahora estaba en la acera de enfrente. No tenía rostro, solo una sombra estirada, imposible, como si el cielo mismo la hubiera proyectado sobre la ciudad. Su cuerpo era demasiado delgado, su cabeza inclinada de una manera que desafiaba la lógica. No había ruido alguno, solo la respiración acelerada de Santiago y el zumbido débil del alumbrado público. El farol parpadeó otra vez. Santiago echó a correr. Cada esquina por la que pasaba, cada cruce, cada calle vacía, la sombra se deslizaba más cerca. Podía sentirla sin necesidad de mirarla, como un peso invisible aplastando el aire a su alrededor. Sus piernas ardían, pero no se detuvo. Dobló en una avenida más amplia y reconoció la calle de su casa a pocos metros. Casi llego, se dijo, sin atreverse a mirar atrás. El farol de su calle titiló. Sintiendo el corazón a punto de estallar, sacó sus llaves con manos temblorosas y se apresuró a abrir la puerta de la casa de su abuela. Entró de golpe y cerró con fuerza, apoyando la espalda contra la madera. Su pecho subía y bajaba rápidamente, intentando recuperar el aliento. Silencio. Solo el tic-tac del reloj en la pared de la sala. Se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Todo había sido su imaginación, el alcohol, la fatiga.
Quizás la historia de su abuela le había afectado más de lo que pensaba. Tranquilizándose poco a poco, exhaló y cerró los ojos por un instante. Un crujido leve lo hizo abrirlos de inmediato. Su piel se erizó. Viniendo desde la ventana, un reflejo parpadeó con la luz del farol de la calle. Lentamente, giró la cabeza. El farol parpadeó una vez más, revelando la silueta gigantesca al otro lado del vidrio. Cuando la oscuridad cayó por completo, Santiago se dio cuenta de que ya no estaba solo. Parece que la luz no es tu aliada esta noche, aunque pensándolo bien, tal vez nunca lo fue. Después de todo, algunas sombras solo existen cuando alguien las está viendo. Sí, ya sé que ya te pedí que te suscribieras y dieras like, pero la mayoría no me obedece. Y claro, luego terminan viendo cosas en los reflejos, escuchando ruidos donde no debería haber nada y pagando el precio del terror. Así que hazlo ahora. No digas que no te advertí. Hablando de advertencias, hay quienes pasan la vida mirando al cielo buscando respuestas, pero hay noches en las que el cielo mira de vuelta, y cuando lo hace, bueno, más vale que no estés mirando demasiado tiempo. La grieta en el cielo. El cielo de Ensenada estaba despejado aquella noche. Desde el observatorio, los astrónomos miraban las estrellas con una atención minuciosa, registrando cada movimiento, cada fluctuación en la luz. Era un trabajo de paciencia infinita, pero aquella noche algo alteró la rutina. José Ramírez, un investigador veterano, frunció el ceño al notar una anomalía en la pantalla del telescopio. Al principio, creyó que era un fallo en el lente, un error de calibración. «Revisa esto», le dijo a su asistente, Emiliano, mientras apartaba la vista del monitor. Emiliano acercó los ojos al telescopio y su expresión se tensó. «Parece un agujero». La imagen mostraba una fisura, un pequeño desgarrón en la negrura del cielo. No era un cometa, no era un satélite, era algo más. La notificación de la anomalía se extendió rápidamente y pronto los medios de comunicación comenzaron a cubrir la noticia. Entre ellos estaba María Contreras, una periodista reconocida por su escepticismo, con todo lo que sonara a teorías conspirativas. «Un defecto en el telescopio, nada más», dijo mientras organizaba su libreta y encendía la grabadora. Sin embargo, cuando llegó al observatorio y miró el cielo con sus propios ojos, su seguridad se tambaleó. La grieta ya era visible sin necesidad de aparatos. Un filo oscuro atravesaba la cúpula celeste como si alguien hubiera rasgado el cielo con una uña. No emitía luz, no reflejaba nada. Era un vacío absoluto. Y lo peor de todo, estaba creciendo. María entrevistó a José Ramírez en una sala del observatorio. El hombre se veía agotado, como si hubiera envejecido una década en un solo día. «¿A qué cree que se deba?», preguntó ella, con el bolígrafo listo. José tardó en responder. Miró hacia la ventana, donde la grieta se extendía sobre el horizonte. Luego, con voz baja, dijo: «¿Alguien está mirando de vuelta?». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Descartó la afirmación como el desvarío de un hombre bajo demasiada presión, pero algo en su tono le quedó grabado. Esa misma noche, mientras regresaba a su hotel, miró nuevamente el cielo. La grieta seguía allí, y juraría que ahora algo en su interior se movía. Los días siguientes fueron un torbellino de teorías y explicaciones científicas que no lograban calmar la inquietud de la gente. Ensenada comenzó a experimentar apagones repentinos. Los dispositivos electrónicos fallaban sin razón aparente, emitiendo sonidos distorsionados. Las grabaciones de la grieta tenían interferencias, como si algo intentara comunicarse. En la radio, en la televisión, incluso en los teléfonos, se filtraban ruidos incomprensibles, una combinación de chasquidos y ecos lejanos.
Una noche, mientras revisaba sus notas en la habitación del hotel, María recibió un archivo de audio en su correo electrónico. El remitente era desconocido. Puso los auriculares y reprodujo el archivo. Lo que escuchó la dejó sin aliento. No era estática, no eran fallos en la transmisión. Era una voz profunda, lejana, pero inconfundible. Y aunque no comprendía el idioma en el que hablaba, sintió con certeza que la voz la llamaba a ella. El corazón le latía con fuerza. Cerró la computadora y salió del cuarto sin pensarlo 2 veces. Necesitaba aire, necesitaba ver el cielo. La ciudad estaba en penumbras. Las luces de las calles titilaban y algunas fachadas reflejaban sombras irreales. María alzó la vista y lo vio. La grieta estaba más grande. Su oscuridad no era un simple vacío. Había profundidad en ella, como si al otro lado existiera algo inmenso, antiguo, esperando. Y en su centro, por primera vez, brillaban diminutos destellos, como ojos abiertos en la penumbra. El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma retumbara con una vibración invisible. Sintiendo un peso en el pecho, María retrocedió. Intentó desviar la mirada, pero sus ojos no respondían. Las luces de la ciudad fallaron por completo. El silencio se extendió por Ensenada, profundo y opresivo. Y entonces, en la absoluta oscuridad, una voz resonó dentro de su mente. Las estrellas parecían temblar mientras la grieta se ensanchaba en el horizonte. Del otro lado, algo esperaba pacientemente a ser notado. Las estrellas temblaban, la grieta se abría y algo esperaba ser notado. Pues felicidades, humanidad, lo han conseguido, siempre queriendo respuestas, siempre mirando más allá. Ahora a ver quién tiene el valor de sostener la mirada. Quiero saber qué piensas. Deja un comentario. Dime si lograste dormir después de esto o si ya empezaste a notar pequeñas sombras donde antes no había nada. Me encanta leer sus miedos. Los hace más reales. Pero no todos los horrores vienen del cielo. Algunos están mucho más cerca, escondidos bajo tierra, esperando a que los encuentres, o peor aún, a que los lleves contigo. La máscara del bosque. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas en la espesura del bosque de Michoacán. Héctor avanzaba entre los troncos gruesos, apartando ramas con una mano y sujetando su mochila con la otra. Era un fin de semana perfecto para explorar. Su amigo Rodrigo le había hablado de un área en la que, según los pobladores, se encontraban restos de antiguas culturas purépechas. La idea de encontrar algo enterrado desde tiempos inmemoriales le emocionaba, aunque solo esperara ver un par de piedras talladas. Si encontramos algo interesante, nos hacemos ricos, dijo Rodrigo, riendo mientras apartaba unas enredaderas. Héctor se agachó cerca de las raíces de un árbol antiguo. Su tronco tenía cicatrices de los siglos y una forma retorcida que lo hacía parecer casi humano. Al apartar la hojarasca, algo llamó su atención. Un objeto enterrado, redondeado y cubierto de barro. «Creo que encontré algo», dijo, quitando con cuidado la tierra húmeda. Rodrigo se arrodilló a su lado. Ambos contuvieron la respiración cuando la forma se hizo evidente. Era una máscara. Estaba hecha de madera, con pinturas desgastadas que alguna vez debieron haber sido vibrantes. Tenía grabados finos alrededor de los ojos y la boca, y en la parte posterior había inscripciones en un idioma que ninguno de los dos reconocía. «¿Y si está maldita?», preguntó Rodrigo sonriendo, pero con una pizca de nerviosismo en la voz. Héctor se encogió de hombros y la guardó en su mochila. «Es solo una pieza vieja. La llevaré a casa y la limpiaré». Esa noche, de regreso en Morelia, Héctor colocó la máscara sobre su escritorio. La observó bajo la luz de su lámpara
y notó detalles que antes habían pasado desapercibidos. Las facciones eran extrañamente humanas, pero con un gesto que parecía cambiar dependiendo del ángulo. No pudo evitar sentir que la expresión de la máscara lo seguía con la mirada. Sacudió la cabeza, quitándose la idea. Estaba cansado. Se levantó para ir al baño y cuando pasó frente al espejo, se detuvo. Su reflejo lo observaba con una ligera diferencia. Un brillo en los ojos que no había notado antes. Una sombra extraña en la comisura de sus labios, como si sonriera de una forma que él no recordaba haber hecho. Se acercó al espejo y parpadeó. Su reflejo hizo lo mismo, pero un segundo después de lo normal. Su estómago se encogió. Exhaló con nerviosismo y miró sobre su hombro, solo para encontrar su habitación en la penumbra. Todo estaba en su lugar. Solo era su imaginación. Los días pasaron y la sensación no desaparecía. Cada vez que se miraba al espejo, algo en su reflejo se sentía mal. Un día, se peinó y juraría que su imagen tardó un segundo en seguir su movimiento. Otro día, vio un destello en sus pupilas, como si en lo más profundo de su mirada hubiera otra persona observando. Se obligó a ignorarlo, hasta que una noche, mientras se lavaba el rostro, vio como su reflejo no lo imitó. Se quedó congelado. Su corazón martilló en el pecho cuando su imagen en el espejo ladeó la cabeza con curiosidad, aunque él no se había movido. Su boca se curvó en una sonrisa que Héctor no había hecho. Retrocedió tambaleante, golpeando la pared. El reflejo lo observaba, con una expresión que no le pertenecía. Sintiendo el pánico apretarle la garganta, corrió hacia su escritorio, tomó la máscara y la arrojó al suelo con fuerza. La madera crujó, pero no se rompió. Los focos parpadearon. Un sonido bajo, como un susurro indescifrable, llenó la habitación. Héctor apretó los puños, sin saber qué hacer. Volvió la mirada al espejo. Su reflejo seguía allí, pero ya no imitaba sus movimientos. Ahora lo miraba con una sonrisa abierta, mostrando dientes que no eran los suyos. El vidrio tembló cuando el reflejo finalmente parpadeó por su propia cuenta. Del otro lado, alguien sonreía de vuelta. El vidrio tembló, el reflejo parpadeó y alguien sonrió de vuelta. ¡Qué detallista! Lo mínimo que podía hacer después de tanto esfuerzo era devolverte el gesto. Ahora dime, ¿quién crees que está del otro lado del espejo cuando apagas la luz? Este será mi último pedido, porque sé que la mayoría no me obedece y luego terminan pagando con el terror. Así que antes de que tu reflejo decida actuar por su cuenta, suscríbete, deja tu like y dime en los comentarios cuál de estas historias te dejó mirando de reojo tu propia sombra. Si todavía tienes el valor de seguir, hay otro video esperándote en tu pantalla. Haz clic, porque a veces lo peor no es lo que ya viste, sino lo que viene después.